Altered Carbon es un juego de ciencia ficción, neo-noir y transhumanismo. Soy Ismael y voy a reseñaros el manual básico. Lo primero de lo que quiero hablaros del libro es su aspecto, sobre todo más de producción, el aspecto técnico, de que está compuesto, su tamaño, que veréis que es un manual bastante grande, bastante grueso. Tengo aquí mi chuleta, 327 páginas de contenido e iremos viendo, desglosando cada una de las distintas partes. Y ahí seguiremos viendo qué lo compone, qué tiene dentro y qué esperarte si quieres empezar a jugar a este juego. Lo primero, el formato, como podéis ver, es un formato, formato A4, creo que es un poco más pequeño, un formato editorial clásico, en el cual tenemos unas sólidas tapas duras que, bueno, a mí particularmente lo que es el lomo no lo veo extremadamente firme, no parece extremadamente firme, pero a la hora de abrirlo, de manipularlo, el libro aguanta bastante presión y no cruje, con lo cual el pegado es bastante bueno y aguantará horas y horas de lectura, relectura y sesiones que ya sabemos que, bueno, pues ahí lo manipulamos de cualquier manera y puede pasar de todo. A efectos del papel vemos también un papel que le da bastante peso al volumen, un papel pues unos 130 gramos, yo creo que es un estándar bastante típico tanto de la editorial como del mundo, bueno, de las editoriales roleras en general. Y vemos colores vivos y bien reproducidos, es un manual a color completamente. Y ahora empezaré a explicar más o menos pues, de qué compone cada uno de los capítulos que tiene dentro. Muy bien, lo primero que vamos a encontrarnos, la primera parte del libro, es la introducción. Primeramente, bueno, todo lo que son los créditos iniciales y el índice con todos los contenidos. Como podéis ver, el tamaño de la letra es bastante amplio y generoso, con lo cual facilita la lectura. Se suele trabajar a dos tonos, entre rojo, grises, negros, de distinta variedad, ya veréis, también hay otros colores para enfatizar distintas partes. En el prólogo, en la entrada, veremos que el arte está compuesto, pues, fotogramas de la película, por una parte, fragmentos también tanto de la novela de Richard K. Morgan como de la serie de Netflix. Encontraremos una breve cronología de Altered Carbon que comienza en el 2019 hasta llegar al 2384 con todos los momentos más claros. Hay obviamente una clara referencia a Takeshi Kovacs en distintos puntos sobre su nacimiento y su recorrido básicamente en la historia, ya que es el personaje principal de Altered Carbon y debe servir como referente. Aparte de eso, empiezan a enseñarnos qué es un juego de rol, el consabido mensaje que todo libro tiene que tener, y conceptos básicos tanto del cyberpunk como temas del neo-noir o neo-noir, como lo veáis, y el transhumanismo. Y a partir de aquí ya empieza a hablar del contexto, del mundo y del entorno. Estamos hablando del protectorado, las corporaciones y el mundo criminal, que es un eje central dentro de toda la obra de Altered Carbon. También te explica brevemente la tecnología y sobre todo lo que son las pilas corticales, que es también algo muy importante, las copias de seguridad, y las fundas, que es parte esencial de toda la historia de Altered Carbon. Aparte de eso, también hace un pequeño recorrido por lo que es Ciudad Bahía, puntos importantes de la ciudad, y ya empezamos a ver un poco el arte interior del libro. Como podéis ver, hay distintos puntos donde aparecen ilustraciones, no abundan mucho, no hay muchísimas, solamente en puntos para aligerar un poco la lectura, y vemos que está formada parecen ser concept art seguramente de la serie. El capítulo 2 de personajes pues explica por una parte todos los atributos, explica recursos de personaje y a grandes rasgos podemos ver como un sistema de creación rápida de personaje. Podemos ver que es una creación bastante liviana de personaje inicialmente. Por otra parte, pasamos al bloque de arquetipos en el cual nos muestra una serie de nociones generales de cada uno de los arquetipos, cosas a tener en cuenta, y aquí podemos ver arquetipos que tienen funciones iniciales, paquetes iniciales de recursos, atributos de funda, etcétera, etcétera. Un capítulo bastante extenso sobre fundas, donde explica todo lo necesario para poder jugar, sobre todo en Altered Carbon. Recordemos que
las fundas son esenciales. Y ya por último, tenemos las variaciones de personajes, donde podemos crear los personajes que son inteligencias artificiales, aquellos con código religioso y Matus, y emisario, no nos olvidemos, y Matus. En el capítulo 3 veremos las reglas que están estructuradas primera parte, explicando cómo se hacen los chequeos de habilidad, lo que son los niveles de dificultad y todo el sistema, básicamente. Un punto interesante cuando ya avanzamos es las habilidades específicas por cada uno de los distintos atributos y habilidades. Hay una descripción extensa para, sobre todo, llevar a cabo los efectos más especiales y las mejoras de habilidades. En el capítulo 4 veremos combate y encuentros. Aquí las reglas que ya hemos visto anteriormente de habilidades y cómo gestionar todas las habilidades están más específicamente, más bien, con subsistemas para llevar a cabo un asalto de combate. Explicaciones tanto de, un diagrama, un resumen y consejos de juego que siempre son de agradecer, explicaciones sobre tipos de zona y elementos que van a ser necesarios a la hora de diseñar un combate y un enfrentamiento. Hay definiciones de acciones de movimiento, los clásicos movimientos cautelosos, furtivos, enfrentarse a distancia, cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. El daño, también tengamos en cuenta que en este juego de transhumanismo la pila cortical tiene un factor también del ego y de la identidad, con lo cual también puede sufrir heridas y puede sufrir degradación a lo largo de la historia. También te da información bastante amplia sobre ello en los puntos de ego, cómo funciona y cómo debes llevarlo a cabo en tu partida. El capítulo de destreza es importante porque cada uno de los arquetipos tiene una serie de ramas de destreza que son un conjunto de habilidades que pueden ir desbloqueando las típicas y arquetípicas destrezas de combate, pero no solamente eso, también podemos conseguir habilidades especiales, habilidades específicas, cuestiones de dominio. También estamos hablando de no solamente de combate, sino también de delincuencia, con todas sus distintas variedades, destrezas de ley y gobierno. Intentan tocar todos los palos porque recordemos que el juego también trata cuestiones de corporativismo, además del mundo criminal. Destrezas de negocio y sociedad, también importante dentro de un mundo lleno de matus. Destrezas prácticas. Destrezas de supervivencia. Y así podemos encontrarnos unas cuantas más. El capítulo 6 trata de tecnología y equipo. Aquí es muy extenso y empieza a hablar tanto de recursos de riqueza, monedas, recursos de todo tipo, cómo adquirirlos, cómo gastarlos, cómo romperlos, etcétera, etcétera. Carga y transporte. Y voy a pasar un poco por encima simplemente para que veáis que viene bastante información sobre cómo debe llevarse a cabo la gestión de los recursos. Como podemos ver, se centra bastante en la parte simulacionista de mostrarnos armamento con todas sus distintas variedades. En el capítulo 7 de partidas podemos ver muchos ejemplos de narración, cómo generar campañas. ¿Qué es una campaña de género negro? Es importante que el neo-noir o neo-noir se vea bien reflejado para que sepas exactamente qué puedes incorporar para darle el sabor necesario en tus partidas, cómo funcionan las distintas maneras de llevar a cabo la trama, la conspiración, un golpe en el caso de que sea un grupo criminal, tablas que te ayudan para generar de manera aleatoria ciertas ideas y después puedas centrarte en campañas puramente de acción. Te dan también una serie de datos sobre personajes no jugadores que pueden ser adversarios directos o posibles aliados de distintos ramos, desde la parte criminal, agentes del protectorado, corporaciones, sociedades, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues en definitiva, después de haber visto con detalle cada uno de los capítulos que componen el libro, podemos decir que el libro tiene información bastante amplia, tanto para jugar Altered Carbon o incluso no vamos a limitarnos, utilizar el mismo sistema que tiene para un juego de Cyberpunk que digamos puede ser un poco más genérico. Obviamente este está optimizado y todas las reglas y todo el contenido que te trae está pensado para un juego de este corte transhumanista, neo-noir e incluso puedes tener capítulos enteros para explicarte cómo debe jugar este tipo de historia. Así que con ello espero que todas las dudas que podáis tener sobre el libro estén resueltas y os decidáis a conseguirlo o no. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.